Hoy te voy a enseñar los trucos de pilotaje que usan los profesionales para dominar motos altas, las soluciones técnicas más fáciles y, lo más importante, ¿por qué modificar la suspensión de tu Himalayan puede ser el mayor error que cometas? Empezamos. Has comprado una leyenda, la Royal Enfield Himalayan 450. Es una máquina increíble para devorar kilómetros y pistas de tierra. Pero tiene un pequeño problema para muchos. Su asiento está a 825 milímetros del suelo. Si mides menos de 1,75, es muy normal que te sientas intimidado al pararte en un semáforo o en medio del monte. Pero tranquilo, la solución no es destrozar la moto. Vamos a la primera solución, y además es totalmente gratis: el asiento de serie. Mucha gente no lo sabe o no se lo explican en el concesionario, pero la Himalayan 450 trae un asiento regulable en 2 posiciones desde fábrica. Puedes llevarlo a 845 milímetros o bajarlo a 825 milímetros. Asegúrate de revisar bajo tu asiento y ponerlo en la posición más baja antes de volverte loco o gastar un solo euro. Si esos 825 milímetros en la posición baja siguen siendo demasiados para ti, entonces sí, pasamos a la opción B. Royal Enfield ofrece un asiento bajo oficial que te recorta 20 milímetros mágicos extra, dejando la moto en unos amigables 805 milímetros. Es literalmente quitar uno y poner otro. La contrapartida: pierdes un poco de mullido para rutas muy largas, pero ganas muchísima confianza en ciudad y tramos complicados. La siguiente solución está en tus pies. No subestimes el poder de un buen calzado. Unas botas de aventura rígidas y con suela gruesa te regalan entre 2 y 3 centímetros extra. Además, al tener la suela dura, la fuerza que ejerces contra el suelo es mucho más firme que con unas zapatillas blandas. El tercer ajuste rápido es gratis. Frena un segundo, hermano. Si entiendes que una moto no es solo plástico y cables, si crees que el hierro tiene alma, únete a la tribu. Dale al botón de suscribirse. Apoyar a Boxes Norte Bazar es lo que nos da la gasolina para seguir desnudando estas máquinas y contándote la verdad de la ruta. Nos ayudas mucho a que este motor no se pare. ¡Ya está! Soltamos embrague. Revisa la precarga del amortiguador trasero, lo que llamamos el SAC. Si eres un piloto ligero y la suspensión está ajustada muy dura, la moto apenas bajará cuando te sientes. Ajustarla a tu peso real hará que la moto ceda lo correcto y llegues mejor al suelo. Si con esto no es suficiente, es hora de hablar de técnica. Olvídate de intentar llegar con los 2 pies planos al suelo. Eso es una ilusión en el mundo del trail. Los profesionales usan la técnica de la media nalga. Justo antes de detenerte, sacas un poco la cadera hacia el lado izquierdo. Al desplazar tu cuerpo, tu pierna izquierda baja en línea recta, permitiéndote apoyar el pie completamente plano y seguro. Mientras tanto, tu pie derecho se queda en la estribera, pisando el freno trasero para mantener la moto estable. Solo necesitas un pie firme, no 2 de puntillas. Y para subirte cuando la moto está cargada con maletas, usa el truco del caballo. Con la pata de cabra puesta, apoya tu pie izquierdo en la estribera, levántate con todo tu peso y pasa la pierna derecha. Es infinitamente más fácil, eso sí, hazlo con suavidad para cuidar el muelle de la pata de cabra. Y aquí llegamos a la parte crítica. Muchos foros te dirán: cámbiale las bieletas por unas más largas y baja la suspensión. Te lo digo directamente, ten mucho cuidado con esto. La Himalayan 450 fue diseñada por ingenieros para tener un comportamiento específico en carretera y off-road. Al poner bieletas para bajarla de atrás, cambias la progresividad del amortiguador. Será mucho más fácil hacer tope en baches y perderás distancia libre al suelo, algo vital si la vas a meter por la tierra. Además, si bajas de atrás, modificas el ángulo de la dirección. Para compensar, tendrías que bajar también las tijas delanteras. Si haces esto sin ser un profesional de las suspensiones, puedes alterar el trail y el avance, haciendo que la moto se vuelva inestable a altas velocidades o torpe en las curvas. Básicamente matas el ADN de la moto. Úsalo solo como último recurso absoluto.
La Himalayan 450 no es una moto para gigantes. Es cuestión de técnica y un par de ajustes correctos. ¿Y tú, qué altura tienes y con qué moto estás peleando ahora mismo para llegar al suelo? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, que me paso a leer y responder a todos los que tengan dudas. Y si quieres seguir preparando tu Royal Enfield para la aventura, suscríbete al canal donde damos consejos que de verdad importan. Nos vemos en la ruta.